Saludos cordiales, con ustedes Eisir Pineda. En esta oportunidad compartiré información relacionada con el Sistema Especial de Protección de los Derechos Humanos. La Convención de 1951 sobre los Estatutos de los Refugiados es el principal instrumento jurídico internacional que regula la protección de los refugiados, definidos estos como aquellas personas que, debido a un temor fundado de ser perseguidas por motivos de raza, religión, política, nacionalidad, entre otras, se encuentran fuera de su país de origen y no pueden o no quieren acogerse a la protección de dicho país. En ella se establecen los derechos y obligaciones de los refugiados y de los estados que los acogen, así como los principios básicos para garantizar su protección, como la no devolución, que implica que ningún refugiado debe ser devuelto al país donde su vida o su libertad corren peligro. También otorga a los refugiados el derecho a la vivienda, al trabajo, a la educación, a la asistencia pública, a la libertad, al acceso a los tribunales, entre otras, y les exigen las leyes y reglamentos del país de acogida. La convención fue adoptada en el contexto de la Guerra Mundial, cuando millones de personas fueron desplazadas por la fuerza en Europa. Sin embargo, para ampliar la cobertura de la convención, se adoptó en 1967 el protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, que permitió que esta convención se aplicara universalmente a todos los refugiados del mundo. La Convención del 51 y el Protocolo del 67 son los instrumentos legales que constituyen la base de la labor que realiza el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y este organismo es el encargado de supervisar su cumplimiento, brindando asistencia y protección a los refugiados. Además, vale la pena resaltar que la Convención tiene un significado jurídico, político y ético, ya que representa un compromiso de la comunidad internacional de respetar y defender los derechos y libertades fundamentales de los refugiados, que son algunos de los grupos más vulnerables y desfavorecidos del mundo. Venezuela está enfrentando una crisis de migración ampliamente conocida. Los hermanos venezolanos que hoy en día están viviendo en calidad de refugiados son ciudadanos que se han visto obligados a huir del país debido a la persecución, la situación económica, la violencia o las violaciones de sus derechos humanos. Los refugiados en general enfrentan múltiples desafíos que amenazan con su dignidad y su bienestar. Estos desafíos deben ser enfrentados día a día por los migrantes venezolanos. La falta de acceso a una protección internacional efectiva y duradera que les garantice el reconocimiento de su condición como refugiado, el respeto de sus derechos y la búsqueda de soluciones permanentes es el más grande de los retos que estos enfrentan. Según las cifras de ACNUR, más de 5.6 millones de venezolanos han abandonado el país y la mayoría se han ido a América Latina o a los Estados Unidos. Uno de los desafíos más grandes que han tenido que enfrentar nuestros coterráneos ha sido la pandemia del COVID-19, agravando la ya difícil situación de muchos de los refugiados venezolanos en las comunidades donde fueron acogidos. Muchos de estos dependen de ingresos insuficientes para cubrir necesidades básicas como la vivienda, alimentación, la atención médica. A pesar de que ya hemos superado la emergencia generada por la pandemia, aún los inmigrantes venezolanos se encuentran frente a la vulnerabilidad de la violencia, el abuso, la explotación, la discriminación, tanto en las rutas de desplazamiento como en los países que los acogen, muy especialmente las mujeres, los niños y las personas con algún tipo de discapacidad. Además, tienen una inminente dificultad para acceder a los servicios básicos, como la salud, la educación, la alimentación, el agua, entre otras, afectando de esta manera su salud física y mental, además de afectar su integración a la sociedad. Sumado a ello, la población de migrantes venezolanos vive en una permanente precariedad laboral, con una evidente falta de oportunidades económicas que limitan su autonomía y la capacidad de ahorro, contribuyendo a que no puedan alcanzar sus sueños y su esperanza de salir de esta situación. Desde mi punto de vista, los migrantes y refugiados necesitan el apoyo y la solidaridad de la comunidad internacional, como lo expresa el Estatuto de Refugiados, así como los gobiernos y las organizaciones humanitarias y de la sociedad civil, para que estos puedan superar estos obstáculos y reconstruir su vida con dignidad y esperanza. Ahora bien, el Estatuto de Roma es el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional y desde mi perspectiva, este estatuto representa un avance histórico en el desarrollo del derecho internacional penal y un compromiso de la comunidad internacional con la justicia universal y la paz. Los antecedentes del Estatuto de Roma se remontan en el siglo XX, cuando se produjeron las dos guerras mundiales y otros conflictos de tipo armado que causaron millones de víctimas y violaciones masivas de los derechos humanos.
Ante esta situación, la comunidad internacional buscó mecanismos para sancionar a los responsables de estos crímenes y para establecer normas que regularan la conducta de los estados y de los individuos en conflicto, creando lo que se llamó tribunales militares internacionales que juzgaron a los líderes contra la paz. También juzgaron los crímenes de lesa humanidad. A su vez, adaptaron a la Convención de Ginebra y al Protocolo del 77, que establecieron normas del derecho internacional humanitario para brindar seguridad. Elaboraron proyectos y convenios como el del genocidio del 48 y la represión de los crímenes contra la humanidad del 54, iniciando trabajos de la Comisión Internacional de las Naciones Unidas, que elaboró el proyecto del Estatuto de la Corte Penal Internacional del 94, que sirvió de antecedente inmediato al Estatuto de Roma. La creación del estatuto formalmente se hizo en 1998 y sus alcances lo establece el mismo estatuto, hablando de las competencias en cuanto a crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, las agresiones, y también establece el funcionamiento de la Corte, que se compone cuatro elementos: la Corte de Instancia, la Corte de Apelaciones, además como la Fiscalía, encargado de investigar el enjuiciamiento de los crímenes, con la Secretaría, que es el órgano encargado de la administración del apoyo de la Corte. El estatuto también establece principios que rigen la actuación de la Corte, como es el respeto al debido proceso, la presunción de la inocencia, el derecho a la defensa, la igualdad de las armas, la imparcialidad, entre otras cosas. El estatuto representa un avance histórico en el desarrollo del derecho internacional penal y un compromiso de toda la comunidad con la justicia universal. Sin embargo, enfrenta varios desafíos, como la falta de universalidad, la resistencia de algunos estados, las limitaciones en los recursos, la complejidad de los casos, y por ello es necesario que los estados partes y los demás actores apoyen y fortalezcan el funcionamiento de la Corte y que se promueva la adhesión de otros estados al estatuto.